Vamos a hablar justamente sobre el Consejo de Gabinete, también las declaraciones que entregó el día de hoy el presidente de la República, Sebastián Piñera, tras concluir sus vacaciones. Para eso ya estamos en contacto con la presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estos minutos. A ver, primero que todo, ¿cómo evalúa usted lo que fue este llamado del presidente Piñera a un gran acuerdo nacional contra la violencia, que como comentábamos, no habla de un documento entre oposición, ejecutivo y oficialismo, sino más bien ir, de alguna manera uno entendería, tomando lo que ha sido también el llamado desde antes, ¿no? Sí, lo que yo creo que acá lo que se necesita es una posición clara de todo el mundo, no solo del mundo político, sino que también de todos en general para condenar la violencia sin ningún tipo de justificación. Porque de repente uno ve que se dice, no, nosotros condenamos la violencia, pero... No, acá tiene que ser siempre. Si estamos en un país que tiene un Estado de Derecho, estamos en un país donde están los tribunales de justicia y por lo tanto las diferencias entre dos personas tienen que zanjarse en los tribunales, no puede ser a través de la violencia. Incluso tiene que ser en los tribunales cuando alguien siente vulnerados sus derechos o alguien considera que se le vulneraron los derechos a un tercero. Es decir, para poder zanjar eso están los tribunales de justicia. Estamos nuestro país tiene una democracia y tiene un Estado de Derecho que está vigente y por lo tanto no se puede validar la violencia nunca, porque si no empezamos a normalizarla y empezamos a cada vez a espantarnos menos con lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación. Es decir, ya pasa a ser normal que tú puedas insultar a otra persona, pasa a ser normal que puedas apedrear a gente, que se agarren a combos en las calles porque piensan distinto, o simplemente, como vimos ayer en televisión, que se dediquen a quemar autos de personas que muy probablemente todavía los están pagando, porque eran autos de probablemente personas que estaban trabajando por ahí cerca, si es que no el mismo Hotel O'Higgins, y que les quemaron el auto sin ninguna razón, por el solo hecho de manifestar que están en desacuerdo con la sociedad actual. Entonces, si no tenemos una condena clara, que hasta el momento no hemos visto por parte de la oposición, porque cuando ha habido que aprobar las leyes para poder castigar estas acciones, la verdad es que ha costado un mundo. Y por lo tanto nosotros necesitamos que si alguien usa la violencia como elemento político, bueno, entonces se haga responsable de eso y eso lo estemos apoyando todos como sociedad, porque si no, no vamos a poder controlar esto que estamos viviendo hoy día. Senadora, desde la oposición se ha dicho, se acoge, digamos, el llamado del presidente Piñera, pero se ha puntualizado algo que ya se ha repetido varias veces por parte de la oposición, de que mantener el orden público es potestad del gobierno y es justamente el gobierno quien tiene la responsabilidad y no los partidos políticos o el espectro fuera del Ejecutivo. ¿Cómo evalúa usted eso, que finalmente también va marcando un punto de diferencia con respecto a lo que dice la oposición? Condenan la violencia, pero finalmente quien tiene que resguardar el orden público es el gobierno, no ellos. Sí, pero lo que ahí pasa es justamente lo que estoy planteando, es una condena media tinta, porque a la hora de los que hubo, si nosotros le decimos que hay que condenarla, es decir, que hay que controlar el orden público, ¿cómo lo hacemos? Pongámonos de acuerdo. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Lo tienen que hacer los ciudadanos? No, por ningún motivo. Lo tienen que hacer las fuerzas policiales. ¿Y cómo enfrentan las fuerzas policiales a esos vándalos que empiezan a quemar autos, que empiezan a tirar piedras, que agreden a carabineros? ¿Cómo lo hace? ¿Dándoles un sermón como a un niño de 15 años? Con pistolas de agua, no puedes. Es decir, tienes que usar necesariamente la fuerza para poder defender la democracia. Entonces pongámonos todos de acuerdo en eso, porque si es así, entonces empoderemos a Carabineros, porque si Carabineros no puede controlar a los delincuentes, quienes están haciendo todo eso que hemos visto por televisión, entonces finalmente ¿quién lo puede hacer? La gente, por ningún motivo, ese es el fin de la democracia. Y por lo tanto, acá no basta con decir, no, es que esto es pega al gobierno. Sí, ok, es pega al gobierno. Pero entonces, todos juntos respaldemos a Carabineros para que puedan hacer la pega que el gobierno les está pidiendo. Porque eso no lo hemos visto. Senadora, pensando en marzo y específicamente en el término del receso legislativo, le pregunto, ¿cuál es la agenda más urgente hoy? ¿La agenda de seguridad o la agenda social? A ver, yo creo que lo que sucede con la agenda de seguridad falta un poco, sobre todo lo que son el cuidado de las obras de la infraestructura crítica, que yo creo que es necesario que estén resguardadas. Es decir, no sé si ustedes se imaginan el desastre que podría ser que pusieran o atentaran contra una planta de agua potable o contra una central de generación eléctrica y dejar a oscuras una ciudad o sin agua toda una comunidad. Es decir, eso es muy grave, por lo tanto yo creo que es necesario que eso esté resguardado en caso de que hayan amenazas reales.
y no dejar carabineros ahí de punto fijo. Eso pasa en muchos países, sobre todo en Europa, uno va y ve a militares en aeropuertos o en la Torre Eiffel, en distintos lugares uno ve funcionarios del ejército resguardando infraestructura que los países consideran crítica. Y poder empoderar al mismo tiempo a carabineros, porque si no, como que ya sea, es decir, yo encuentro de verdad que es triste para nuestro país, de verdad triste, el que carabineros tenga que, en algunos casos, hemos visto en las redes, tenga que defenderse usando piedras, con las mismas piedras que les tiran. Si eso no es sustentable, no es sostenible en el tiempo. Entonces, cuando uno ve al mismo tiempo a personajes como Jadwe, alcalde de Recoleta, que justifica esto y que dice que la ciudadanía tiene derecho a defenderse de las policías, la verdad es que uno dice, bueno, a través de ese camino, lo que se está haciendo es de una irresponsabilidad gigantesca porque estamos deteriorando nuestra democracia. Es decir, acá, en un Estado de Derecho, no hay ninguna razón que justifique el uso de la violencia para poder resolver el problema entre las personas. Hay muchas sociedades que tienen conflictos, siempre las sociedades tienen conflictos, pero la peor manera de resolverlas es a través de la violencia, y eso no lo puede avalar nadie, menos una autoridad pública y política como es el alcalde comunista Jadwe. Claro, en ese contexto le hacía la pregunta justamente porque desde los partidos de la oposición se ha señalado en este tema de la agenda de seguridad y la agenda social, los temas sociales, que justamente la violencia se explica en parte porque la agenda social del gobierno, a juicio de la oposición, no ha sido clara, no ha sido concreta y finalmente no ha encontrado soluciones a las demandas que pueden explicar justamente los hechos de violencia. Me parece que eso es absolutamente falso, es equivocada esa apreciación, porque acá nosotros se pudo haber estado pagando todos los aumentos de pensiones, cerca de 70.000 pesos para las mujeres de clase media que trabajaron toda su vida y que hoy día tienen pensiones miserables si la oposición hubiese estado dispuesta a aprobarla en enero. Habríamos estado pagando el aumento de pensiones ahora en marzo. Si están disponibles para avanzar de verdad en lo que son las reformas sociales, entonces queden los votos ahora en marzo y paguémoslo en abril. Pero pasemos de los discursos a los hechos, porque acá se necesita avanzar. Lo mismo en el sueldo mínimo garantizado. Se podría haber aprobado en enero. Y hoy día, en marzo, tendríamos en un país en el cual ningún trabajador con un contrato de trabajo estable ganaría menos de 300.000 pesos líquidos. Eso podría ser una realidad hoy día. No se pudo, nosotros esperamos que se pueda hacer de aquí a abril y que en abril ningún trabajador en nuestro país gane menos de 300.000 pesos líquidos cuando tiene un trabajo estable. Entonces, la verdad es que, claro, no se ha podido avanzar, pero nosotros lamentablemente no tenemos mayoría en el Congreso y por lo tanto dependemos de la voluntad de la oposición para poder avanzar en estos temas. Ahora, la dificultad también en ese punto y en ese tema que usted señala, senadora, es de aquí a lo que va a pasar hacia abril. Pensando en el 26 de abril, muchos piensan agenda de seguridad, agenda social. Obviamente podría llegar a estar en segundo plano cuando desde los partidos políticos, desde distintas organizaciones, la clave y más bien el protagonismo lo va a ocupar el proceso constituyente y el plebiscito 26 de abril. ¿Se podrá, le hago la pregunta, desde el trabajo legislativo, poder aunar esos dos mundos, lo que va a pasar el 26 de abril, el proceso, la campaña, entre otras cosas, pero las cosas que están pendientes que usted menciona? Yo espero que sí, porque quienes fueron electos como parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, fueron electos no por... Hay gente que probablemente votó por ellos que hoy día está por el rechazo y otras que votaron por ellos y que están por el apruebo. Es decir, acá el mejorarle la pensión a una profesora que gana una pensión probablemente muy baja y que trabajó toda su vida, es independiente si está por el apruebo o por el rechazo. Es decir, acá le vamos a mejorar las pensiones a la gente de clase media que está esperando y que podría haber sido ahora en marzo y que está esperando además de hace mucho tiempo y que nosotros esperamos que nos den los votos para poder ponerlo en práctica de aquí a abril. Lo mismo con el sueldo garantizado, lo mismo con el tema de mejor FONASA, con el tema de los medicamentos. Es decir, ojalá podamos avanzar en todas esas áreas porque si no, claro, para tratar de sacar ventajas políticas
frenar la agenda social puede ser un negocio políticamente rentable para algunos, pero definitivamente es nefasto para la gente que está esperando respuesta. En ese punto, ¿va a ser posible llegar a acuerdos? Porque justamente para avanzar hay que llegar a acuerdos. Y en la composición del Congreso y la situación del sistema democrático de nuestro país hay que llegar a acuerdos. Y eso es evidente, se ha logrado, pero muchos dicen de una manera muy lenta, pensando que hay dos opciones, solamente dos opciones, hay cuatro, pero dos opciones que polarizan la visión que tienen los mismos parlamentarios, que tienen que acordar temas como pensiones, salud, entre otros. ¿Se podrá llegar a eso? También es una situación bien compleja, hay que decirlo. Sí, pero yo puedo hablar de la realidad en el Senado. Es decir, yo creo que en general, perdón, en el Senado es gente razonable, más allá de sus posiciones políticas, son gente que están dedicadas que han dedicado su vida a la política y por lo tanto, desde su perspectiva, quieren lo mejor para el país. Y eso hace que nosotros podamos tener digamos, la esperanza de poder llegar a acuerdos, porque sin duda que ellos también se dan cuenta de que no aprobar un aumento de pensión de 70.000 pesos para mujeres o cerca de 60.000 pesos para hombres de clase media y que cada mes que se atrasa es un mes menos que van a recibir, también es un costo para ellos, porque ellos van a tener que dar la cara a la gente que no va a recibir esas pensiones producto que no quisieron avanzar. Entonces yo creo que el sentido común y creo también en el partir desde la buena fe para poder avanzar en temas que afectan a todos, a los de un lado, a los del otro, a todos los que necesitan esa ayuda. Yo creo que en todos los sectores hay gente decente que va a estar dispuesta a ayudar para avanzar en esos temas. Sí. Senadora Vanessa Vega, en los minutos que nos quedan, quería llevarlo a otro tema que se conoció durante el fin de semana, esta investigación de CIPER con respecto al expresidente Ricardo Lagos y el senador Ricardo Lagos Weber con respecto al no pago de contribuciones en sus casas de Caleu y también irregularidades en la formalización, digamos, de estas viviendas. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo evalúa también la respuesta que tuvo el exmandatario y también el senador Ricardo Lagos Weber al respecto? A ver, no conozco bien la respuesta que dieron. Leí eso hoy día en la mañana en algunos medios de prensa. Me imagino que ambas tanto el expresidente como el senador reaccionaron durante el día. No he visto bien la respuesta, pero me imagino que debe darse porque son probablemente construcción antigua, a lo mejor, no sé. Sí, no sé. En ese sentido, senadora, pero no creo. El senador Ricardo Lagos Weber decía fue una negligencia inexcusable, que fue también en la misma línea que dijo el expresidente. Sí, yo creo que probablemente es eso. No tengo por qué dudar de la respuesta que dan. A mí me parece que no creo que ninguno de los dos haya tratado de hacer pillería en eso. Creo que efectivamente es lo que hizo, una negligencia a la cual debieron estar mucho más atentos. Y de alguna manera no complica en el ámbito político, recordando otra situación similar que sucedió con la casa del presidente Piñera en Caburgua, que fue bien criticada por la oposición en ese minuto. Sí, lo que pasa es que no porque ellos lo hagan, nosotros lo vamos a tener que hacer también. Es decir, yo tiendo a creer que la misma situación que se dio en el caso que tú mencionas, se da en este. Y creo que ninguno de ellos necesita estar haciendo pillería. Yo creo que es más bien lo que planteó, una negligencia inexcusable de la cual tienen que poner ojos. Y probablemente ellos pagaban las cuentas que les llegaban y punto, no sé. No tengo por qué dar explicaciones por ellos, pero no creo, sinceramente, y siendo una posición política absolutamente distinta a ambos, que alguno de ellos necesite esto para su beneficio personal. No creo que se ve feo, pero no es más que eso. Bien, senadora, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.